Bendiciones a todos y cada uno de todos ustedes. Les doy las gracias por recibirme en esta plataforma. Le doy gracias al profeta por permitirme estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro gran Rey. En esta hora vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor tomando el control de este momento en donde vamos a recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu espíritu. Te damos gracias, Padre amado, por todo lo que tú, Padre Santo, has realizado, Señor, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, en esta hora, bendito Dios. Venimos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú tomando el control en esta hora, Padre amado, de tu palabra, de tu mensaje, Señor. Que este mensaje que tú tienes, Padre, caiga, Padre, en buena tierra, que caiga, Padre amado, en el espíritu de la mente y que pueda ser llevado por obra, Señor, en cada área de nuestra vida. Bendito Dios, te damos gracias por todo el amor y la misericordia que tú nos tienes. Que tu Espíritu Santo sea el que abre y que nosotros seamos buenos receptores de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este tema se llama Venciendo tus desafíos. Muchas veces en la vida nosotros tenemos diferentes circunstancias, diferentes procesos que tenemos que ir venciendo, pero el mayor desafío no es lo que hay afuera, sino lo que hay dentro. Por eso es que nosotros tenemos que ser vencedores. La palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y para esto quiero hablarles del águila. Vamos a hablar un poquito del águila. Esta ave tan hermosa es un ave que se caracteriza por volar muy alto. Las águilas son aves de gran tamaño, con cabezas y picos pesados y garras poderosas. Son aves de presa que dominan los cielos y son consideradas símbolos de fuerza, valentía y nobleza. Nosotros también somos personas que Dios ha hecho para dominar los cielos, para gobernar en la tierra. Tenemos símbolos de fuerza, tenemos valentía y tenemos nobleza. Por eso Dios compara al águila con el ser humano. Nuestro Dios Todopoderoso nos compara con las águilas y lo podemos ver en Isaías 40:31, RBC, que dice así: pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. También podemos ver otra característica del águila, que es cuando cuida a sus crías. A medida que los polluelos van creciendo, la madre águila va retirando las plumas y la hierba, dejando solo las espinas y ramitas. Esto comienza a causar incomodidad a los polluelos hasta que no tienen otra opción que salir del nido y alzarse en el vuelo. Así como esta madre águila cuida de sus crías, pero también las guía y las lleva a que ellos aprendan a volar, así también es nuestro Padre Celestial. Él nos cuida, Él nos protege, pero también llega un momento en que tiene que buscar la forma de que nosotros volemos, alcemos el vuelo y hagamos los planes y propósitos que Él tiene para nosotros. Nuestro Padre Celestial, también como sus hijos, tiene cuidado de nosotros. Y ese cuidado que Él tiene tan especial hace que nosotros salgamos de nuestra forma de confort, de nuestra comodidad. ¿Cuántas veces nosotros estamos cómodos sin hacer nada? ¿Cuántas veces el Señor nos habla en su palabra
lo que está establecido y lo que nosotros tenemos que hacer. Y muchas veces la iglesia no hace caso a lo que Dios nos dice. Está en un estado de confort mientras las almas del Señor, mientras las personas no conocen a Cristo, la vida continúa y nosotros a veces estamos en una zona de confort. ¿Qué significa el confort o la comodidad? En la Biblia, la comodidad puede referirse a un estado de bienestar y placer, pero también a un obstáculo para el crecimiento espiritual. Cuando nosotros no practicamos la palabra del Señor para lo cual nosotros fuimos llamados por el Señor, viene un estancamiento espiritual. Porque así como el profesionista trabaja y tiene que ejercer su carrera, no nada más es estudiar, la tiene que practicar. Así como el que hace carpintería tiene que practicar y saber hacer muebles, si no, no va a poder vender. También nosotros, en la vida espiritual, tenemos que llevar a la práctica el conocimiento que Dios nos da. Por eso es que Dios nos compara como unas águilas, porque nosotros tenemos que tener un crecimiento espiritual para poder realizar el llamado al que Dios nos ha establecido. ¿Cómo nos llama Dios a salir de nuestra zona de confort? Dios nos llama a las personas a usarlas. Por ejemplo, a construir un arca. Puede ser que no te mande a construir un arca, pero el arca puede ser construir algo para Dios. No necesariamente que vas a construir un arca como Noé. A dejar tu tierra. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos muchos pasajes de muchos de sus siervos, como Abraham, que es un personaje que salió de su zona de confort cuando Dios lo llamó? Dejó todo, dejó su familia, dejó el lugar a donde él estaba y confió en el Señor, y él salió confiando en que Dios lo iba a sostener. Génesis 12:1, BLP, dice así: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y dirígete a la tierra que yo te mostraré. En Marcos, del Marcos 1, versículo 14, se narra cómo Jesús llama a sus discípulos a dejar sus negocios para seguirlo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo, hicimos un pacto con el Señor. Ese pacto con el Señor era servirle a Él y seguirlo a Él. Y para seguirlo a Él, nosotros tenemos que dejar muchas cosas, dejar nuestra comodidad y empezar a trabajar en lo que Dios nos ha mandado a llamar. A unos los ha llamado para evangelizar, a otros los ha llamado para profetizar, a otros los ha llamado para enseñar, a otros los ha llamado para servir. Pero todos tenemos un trabajo que hacer en la casa del Señor. Jesús llama a Pedro a ser pescador de hombres. Mateo 4:19, Nueva Traducción Viviente. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar. También Dios puede usar circunstancias, personas que nos empujen a realizar los propósitos de Dios y que nos saquen de nuestra comodidad, pues estamos paralizados en el mundo espiritual sin causar ningún efecto positivo para el reino de Dios, o bien simplemente para cumplir sus planes en sus hijos. Como ocurrió con José, que a través de venderlo sus hermanos, llegó a ser gobernador de Egipto y a proteger al pueblo de Israel. En Génesis 35, del 25 al 27 de HH, dice: después se sentaron a comer. En esto vieron venir a una caravana de ismaelitas que venían de Galat y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos:
¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar la muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Dios usa las circunstancias y a las personas también para obligarnos a salir de nuestra zona de confort, para cumplir los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros y para que nosotros aprendamos a volar y a depender de Dios. Aquí podemos ver en estas imágenes cómo fue vendido José por los ismaelitas y después cómo los ismaelitas lo llevaron a Egipto. Y ahí fue donde su vida cambió. Salió de esa vida de confort y aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió muchas cosas, porque el Señor lo llevó hasta ese punto para cumplir los planes y propósitos que él tenía para él. En Génesis 41, del 39 al 42, JBS, y dijo el faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más el faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Dios está dispuesto a llevarnos a esa victoria, a ese éxito, a esa situación que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que esforzarnos, que ser valientes. José tuvo que pasar muchas circunstancias, muchas pruebas. José tuvo que dejar a su padre, no porque él quisiera, sino porque lo obligaron a dejar a su padre. Y así como José, así como Abraham, así como Noé y así como muchos más siervos de Dios que están en la palabra, dejan su comodidad para seguir a Cristo. Nosotros tenemos que dejar la nuestra para seguir a Cristo. Seguimos hablando del águila. El águila, cuando es el momento de que sus hijos vuelen, los deja caer desde lo alto y después se desliza a una velocidad rápida para que su polluelo extienda sus alas y vuele. Se pone abajo para protegerlo de una caída, pero les enseña a extender sus alas y a volar. Este ritual se repite innumerablemente, se repite y se repite. ¿Cuántas veces nosotros, perdón, se me estaba desconectando el cargador? ¿Cuántas veces nosotros, Dios es el que nos permite volar para que nosotros extendamos nuestras alas hacia los planes y propósitos que nosotros tenemos? ¿Y cuántas veces el Señor no se pone abajo para que nosotros no caigamos? Porque dice la palabra que el Señor nos sostiene. Él nos enseña a extender las alas, pero a veces nosotros somos como esos polluelos que no quieren volar, que esconden las alas para no volar por el miedo, por lo desconocido, por muchas situaciones. Pero cuando Dios nos obliga y nos empuja para volar, Él siempre va a estar abajo de nosotros para sostenernos.
Él siempre va a poner sus manos, Él siempre va a estar ahí para que no caigamos, sino para sostenernos, porque somos sus polluelos y porque Él quiere que nosotros aprendamos a volar como las águilas. Dios permite que las ramitas, los espinos de la vida nos molesten. No es agradable, pero es necesario. Así como a los polluelos de las águilas para que nos veamos obligados a volar, cuando llega el tiempo en el que los hijos de Dios adquieren la confianza en sí mismos para volar. Y en repetidas ocasiones sentimos que caemos, pero Dios está debajo de nosotros para sostenernos y no caer, enseñándonos a volar, pero sobre todo enseñándonos a depender de Dios y a confiar en nosotros mismos. Pues Dios sabe que podemos hacer muchas cosas. Dios ha puesto de Él en nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza y somos sus hijos. Nosotros tenemos poder adentro, pero necesitamos extender nuestras alas y volar. Y esos espinos, esas ramitas, esas circunstancias que pasan en nuestra vida son parte también de una enseñanza, parte de que Dios quiere que nosotros aprendamos a volar y a depender de Él. El Señor quiere enseñarnos a volar alto, así como Él enseñó a Abraham, a José, incluso a sus apóstoles de Jesucristo, dependiendo en totalidad a Dios y saliendo de su estado de comodidad. Dios mismo sabe que nos llevará un tiempo vencer los desafíos que nosotros tenemos en nuestra vida. Por eso es que siempre está atento a nosotros. Cuando estamos a punto de caer, el Señor nos cobija con sus poderosas alas. Salmos 34:15, 9 NBI. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Salmos 91:4 NBI. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Las águilas vuelan solas y no en manada como otras aves. Se siente bien así el águila, porque conoce el propósito para el cual fue creado. Nosotros tenemos un propósito en Dios. La pregunta es, ¿conoces el propósito para el cual has sido creado? Al igual que el águila, nosotros los cristianos no debemos tener miedo de estar solos. Aunque aquellos que vuelan en las alturas suelen ser incomprendidos y criticados por los demás, podemos seguir en paz y continuar los planes que Dios tiene para nosotros, pues Dios prometió que nunca nos abandonaría. Nosotros tenemos la paz de Dios dentro de nosotros, tenemos la fuerza de Dios dentro de nosotros, tenemos la luz de Dios dentro de nosotros, tenemos ese poder de Dios dentro de nosotros. Deuteronomio 31:6 LBLA. Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El Señor nunca nos va a dejar. El Señor siempre está en medio de nosotros. El Señor defiende tu causa. El Señor conoce todo de ti. El Señor sabe qué sientes, qué piensas, qué te pasa, cuál es tu reto, qué es lo que tú tienes que vencer. El Señor sabe todo, pero el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te defiendo, porque yo soy tu Dios. Él siempre va a pelear por sus hijos, porque así como el águila cuida de sus hijos, Dios cuida de sus hijos. En José 1:9 dice así:
Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. No sé qué es lo que estés viviendo hoy. No sé qué circunstancia te atemorice. No sé qué circunstancia te esté oprimiendo. No sé qué circunstancia te esté deteniendo para volar. Pero la palabra de Dios te dice, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. El Señor es fiel y nunca nos abandona. Las águilas cuando atraviesan tormentas en sus vidas, simplemente abren sus alas y permiten que los vientos contrarios las lleven más alto, porque saben que por encima de las nubes oscuras hay un cielo azul y un sol que brilla. Muchas veces nosotros vemos oscuridad en las circunstancias que estamos viviendo, una enfermedad, o estamos viviendo problemas económicos, o estamos viviendo problemas con la familia, o estamos viviendo problemas de trabajo y nosotros vemos todo oscuro, pero atrás de esa oscuridad, si nosotros somos valientes y perseveramos, confiamos en el Señor, hay un sol que brilla, la luz de Jehová de los ejércitos brillará. Y entonces nosotros atravesaremos esas tormentas y veremos que todo ha pasado y que el Señor hasta aquí nos ha guardado y nos ha sostenido. Nosotros debemos enfrentar nuestros problemas de frente, con valor, con fuerza, sin temor, porque sabemos que el que está con nosotros es más grande que el que está en la tierra y que de toda dificultad Dios va a dar la ayuda y la salida, con la certeza que Jesús nuestro Salvador ya nos ha asegurado la victoria. Nosotros debemos de creer que ya somos vencedores. La palabra del Señor dice en Primera de Corintios 15, del 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria ya nos fue dada. Nos regaló la victoria el Señor. Por eso es que te dice, vuela, vuela como las águilas. Vuela, levanta tu vuelo, extiende tus alas, porque el Señor va contigo y el Señor te cuida y no te dejará caer, porque para Él eres importante. Eres su polluelo, su polluela, y va a ir ahí contigo. Aférrate a la palabra de Dios y no pierdas tu enfoque. No dejes que el enemigo detenga tu vuelo por cosas del pasado. No mires atrás. La mujer de Lot miró atrás, movida por el deseo de regresar a la ciudad, y quedó convertida en una estatua de sal. ¿Cuántas veces nosotros miramos en el pasado? Pero no te quedes en el pasado. Sal de ahí. Porque muchas veces el pasado, si tú no sabes o no has sanado o no has tenido el dominio propio, podrá ser un obstáculo para que tú puedas volar. Necesitas enfocar tu mirada en Cristo Jesús, el consumador de la fe. Y necesitas creer lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, con tu familia, con tu negocio, con tu circunstancia económica, con lo que sea que estés pasando. En Génesis 19:26, PDT. La esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en un bloque de sal. Asimismo, el enemigo buscará que tú no vueles tan alto y cumplas tu propósito de Dios para ti.
o alcances las promesas de Dios en tu vida, tu familia, tu ministerio, negocio y todo lo demás que esté alrededor de ti. El Señor dice en su palabra: mira hacia adelante y fija los ojos en el que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Proverbios 4, del 25 al 27, nueva traducción viviente. En Proverbios 4, 25 al 27, Reina Valera 1960 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Dios quiere que nuestra mirada esté puesta en Él, que nosotros caminemos en sus caminos rectos y que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. El águila, cuando está volando, él visualiza su presa, él la visualiza de lejos, pero no es un animal imprudente, es un ave demasiado prudente, sabe cuándo bajar. Nosotros también tenemos que tener visión, tenemos que visualizar y también tenemos que ser prudentes como el águila. El águila casi no lo vemos abajo, por lo general, siempre está volando. También necesitamos juntarnos con águilas, porque muchas veces nosotros nos juntamos con gallinas, las gallinas solamente cacarean y solamente están en el piso y no hacen otra cosa más que estar ahí. Tenemos que darnos cuenta con quién nos juntamos también. Tenemos que juntarnos con gente que nos levanten, con gente que nos ayuden a volar, a crecer, a ser diferentes. Nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Nosotros somos de Dios, pertenecemos a Dios y Él nos ama. Las águilas cuando llegan a los 40 años de edad necesitan renovarse completamente. De lo contrario, el águila morirá. Y cuando ese momento llega, el águila se dirige a lo alto de esa montaña donde se siente protegida para comenzar el proceso de renovación, que es un proceso algo doloroso, pero es necesario para el águila. El águila puede renovar su pico y esto es posible. El águila va a la montaña más alta y en la montaña más alta golpea su pico hasta que el pico cae. Para el águila es muy doloroso esta situación, pero él sabe que lo tiene que hacer. Luego de que él espera otro pico nuevo, mucho más fuerte, que nazca de nuevo, a continuación arranca todas sus garras que están rotas, que ya no le sirven. Con mucha paciencia espera a que las garras afiladas también le vuelvan a crecer. Y finalmente el águila quita las plumas que él tiene una a una en su cuerpo, porque con esas plumas ya no son capaces de protegerlas del frío, la lluvia y el calor, y una vez más esperan a que la naturaleza la cubra con un nuevo plumaje. Prácticamente se está renovando totalmente el águila, pero en ese proceso de renovación es doloroso, porque tiene que quitarse todo aquello que le estorba para poder volver a volar
Y en este preciso proceso hay un periodo de aislamiento, de dolor de espera. Es un dolor duro que dura alrededor de 150 días, pero es fundamental porque el águila puede llegar hasta los 95 años. Esto tiene una comparación hermosa entre el creyente y Dios, porque necesitamos renovarnos, ya que durante el camino de cada uno es normal que venga desánimo, desaliento, desesperación, preocupación, angustia, aflicción, orgullo, altivez, desilusión, pensamientos de fracaso, problemas que pueden inundar nuestro ser, porque tarde o temprano llegan a nuestra vida y es cuando debemos tomar la decisión correcta. O vemos nuestra alma morir o renovamos nuestras fuerzas en la roca de nuestro Señor Jesucristo. Esta renovación la conseguimos debiendo buscar a Dios y quitando todo aquello que nos obstaculiza, negándonos a nosotros mismos y permitiendo que Dios mengue en nosotros. Tienes que quitarte todo aquello que no te permite volar, que no te permite derribar todos tus obstáculos. Tienes que tomar decisiones entre meterte con Dios y pasar un tiempo con Dios para que Él te limpie, para que Él te renueve esas fuerzas, para que Él te dé vida, o que tú permitas que tu alma muera. Porque cuando llega el desaliento, si tú no matas ese desaliento, te va a causar un daño en tu vida espiritual. Lo mismo pasa con la desesperación, con la angustia, con la preocupación, con la aflicción. Y si nosotros no nos renovamos como las águilas, eso va a dañar nuestro espíritu, nuestra alma. Y renovarse duele, así como le duele al águila, también a nosotros nos duele, porque no es fácil quitar muchas cosas de nosotros. Pero el Espíritu Santo nos ayuda y nos da la forma para poder salir. Necesitamos aprender a esperar con paciencia, así como las águilas esperan a que sea renovada su pico, sus alas, sus uñas. Nosotros también tenemos que esperar a que Dios realice la renovación en nosotros y se ha derribado todo aquello que no nos permite crecer y poder volar y hacia los planes y propósitos de Dios en nuestra vida. Esta renovación la tenemos que hacer al igual que las águilas para poder tener vida, para poder estar saludables. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y que con la unción de Dios nos volvamos firmes y fuertes en la fe para volar alto y tener una visión amplia de cómo el Señor quiere que seamos, así como las águilas tienen una visión amplia. Dios espera que nosotros tengamos una visión amplia para poder entender sus planes en nosotros. ¿Qué visión tienes ahora de lo que Dios quiere para ti? ¿Qué visión tienes ahora de tu llamado? ¿Cuál es tu visión? El apóstol Pablo dijo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Nosotros
Tenemos que ser transformados mediante la renovación. Muchas cosas duelen, pero tenemos que renovarnos, renovar nuestra mente de muchos pensamientos que no son de Dios y que son por parte del enemigo, porque el enemigo va a querer que tú regreses a tu pasado, que tú vuelvas al viejo hombre, a la vieja mujer. Pero eso depende de la decisión que tú tomes. Si renuevas tu mente, si renuevas tu corazón, si decides sanar tu corazón, entonces el enemigo no podrá moverte de la voluntad de Dios. Y tú conocerás el propósito para el cual fuiste creado o creada. Y volarás como las águilas. Y no habrá nadie quien te detenga. Porque el Señor te ha enseñado a volar y te ha enseñado a depender de Él. Y no te ha dejado sola ni solo, te ha dejado al Espíritu Santo para que camine contigo, para que esté contigo, para que cuando tú estés triste, Él te levante, para que cuando tú estés desanimado, Él te dé ánimo, para que cuando tú sientas ya no poder más, Él te dé fuerza. Dios nos compara con un águila porque nosotros tenemos la capacidad de regenerarnos en Cristo Jesús y alcanzar los sueños más elevados que tiene para nuestra vida. Recuerda que tú eres un águila, no te juntes con gallinas. Tú estás hecho o hecha para tener visión y alcanzar tu ministerio, tu casa, tus hijos, para derribar fortalezas, las obras del enemigo. No dejes que el enemigo te robe tu vuelo. Refúgiate en Cristo Jesús. Ayúdate del Espíritu Santo y cree con todas tus fuerzas en su palabra. Y cuando te sientas sin fuerzas, regenérate y vuela alto para alcanzar los planes y los propósitos de Dios y sus promesas en tu vida. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia y llegan los ministros, los pastores, el que va a dar la prédica, y llega y nos da ese aliento del Espíritu Santo, esa palabra de vida? Y mientras estamos en la iglesia o en la plataforma, todo mundo está feliz y contento. Y sí, el Señor me dijo que yo soy fuerte. El Señor me dijo que soy una persona esforzada. Pero luego llega la circunstancia, el problema, y nos olvidamos de lo que Dios nos dijo, de lo que Dios hizo en la plataforma. Aprendamos a volar, aprendamos a depender de Dios, aprendamos a hablar con el Espíritu Santo, hacerlo nuestro amigo. Aprendamos a renovarnos, a quitarnos todo aquello que nos estorba para volar muy alto, para poder alcanzar nuestras metas, para poder desarrollar todo lo que Dios nos ha dado, para poder vencer cada desafío que la vida me ponga. Llámese casa, llámese hijos, llámese finanzas, llámese ministerio. Llámense como ustedes les quieran llamar. Pero nosotros hemos sido hechos para vencer cada desafío de la vida. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque nosotros tenemos dentro de nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos ese poder dentro de nosotros. Porque tenemos nosotros la sangre del Cordero que nos limpia, que nos lava, que nos purifica, que nos santifica.
renovémonos, renovemos nuestra mente, regeneremos todo. Así como las águilas se regeneran, nosotros también tenemos que regenerarnos en Cristo Jesús. Y volemos y alcancemos el ministerio, tus hijos, tus finanzas, sea la situación que sea, porque tenemos esa capacidad, porque Dios ya nos dio la victoria. Y nosotros solamente tenemos que tomarla y creerle a Dios y volar con Él, sabiendo que Él nunca nos va a dejar caer, porque Él siempre va a estar ahí para cuidarnos y protegernos. Es importante que analicemos cada situación de nuestra vida y que volemos alto, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, quien nos ama y dio la vida por nosotros. Yo les doy las gracias por permitirme traer esta palabra y le doy gracias a Dios, porque siempre en nuestras vidas, en la vida del creyente, hay muchas dificultades. ¿Qué dificultad hay hoy en tu vida? ¿Enfermedad? ¿Finanzas? ¿Qué más? ¿Tu familia, tus hijos, tu cónyuge, tu familia, amigos, trabajo? ¿Qué hay? Pero recuerda que Cristo nos hizo más que vencedores y somos vencedores en aquel que nos dio la vida, aquel que nos trajo de la luz de las tinieblas a la luz y nos dio su luz admirable. Somos grandes en Él porque estamos hechos por Él y somos hechura suya a imagen y semejanza. Les doy las gracias, hermanas, hermanos, y no dejen de pelear. Vuelen, vuelen alto, vuelen muy alto. No dejen de soñar, no dejen de creer, porque el Señor está con todos nosotros, siempre, y lo ha prometido, hasta el fin del mundo. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias.